Muy bien, bienvenidos sean todos ustedes al webinar científico titulado Calidad de la Industria de Alimentos, el cual será impartido por la ingeniera Isabel Alavés y la licenciada Jacqueline Martínez. Les comparto que en el Instituto NIM nos dedicamos al desarrollo de suplementos y alimentos y estamos muy comprometidos a la educación continua. Llegamos a la hora de comenzar y por ello es que para mí es importante presentarle a nuestras ponentes, como ya lo mencioné. Se trata de la ingeniera Isabel Alavés y la licenciada Jacqueline Martínez. Ambas son gestoras de investigación y desarrollo en el Instituto NIM, responsables del desarrollo de suplementos nutricionales y alimentos funcionales, especialmente diseñados para mejorar la vida de las personas que viven con alguna enfermedad. En este caso, en el Instituto NIM, ha sido nuestro principal enfoque las personas que viven con enfermedad renal crónica. Sin embargo, el área del laboratorio está abierto a los desarrollos de productos de diversas áreas en la industria de alimentos. Bienvenidas, les cedo cámaras y micrófonos. Muchísimas gracias, Ari. Bueno, sean bienvenidos. Como ya se comentó, yo soy la licenciada en Ciencia de los Alimentos, Jacqueline Martínez, y mi compañera Isabel Alavés, ingeniera en alimentos. Sean bienvenidos. Es para nosotros un gusto y un honor poder compartir con ustedes este tema que es de suma importancia y relevancia en la industria de alimentos. Y bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia. Gracias. Bueno, el tema es la calidad en la industria de alimentos. Es un tema muy importante, de suma relevancia también en la industria. Y pues bueno, antes de comenzar, como lo comentaba Ari, pues ¿quiénes somos? NIM Institute es un centro de investigación, innovación y desarrollo en soluciones especializadas en nutrición renal. El equipo lo que hacemos es formular, desarrollar y nos encargamos también de las etiquetas. También hay atención nutricional personalizada, esa es la parte de la salud, y la parte de desarrollo, pues Jacqueline y yo estamos a cargo. Hacemos productos funcionales, alimentos especializados, y pues bueno, lo que buscamos es que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Comenzando ya con el tema de la calidad en la industria de alimentos, pues bueno, antes de comenzar ya de lleno con este tema, pues bueno, todo esto es en base a la norma 251 y también tomamos como referencia la norma mexicana para el distintivo H. Más adelantito se van a dar detalles. Bueno, ¿qué son las buenas prácticas de manufactura? Pues bueno, son los principios básicos y prácticas en general de higiene y manipulación en la preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos. Es decir, es desde materia prima hasta producto terminado, donde se llevan las buenas prácticas de manufactura y muchas veces hasta la distribución. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una empresa que es proveedor de las farmacias Guadalajara y tiene un producto refrigerado, pues tienen que cuidar la cadena de frío al momento de entregar el producto. Por lo tanto, como les comentaba, va desde materia prima hasta la entrega de tu producto. Es importante que tengamos muy en cuenta los riesgos de contaminación. Existen tres que son los principales, que son los materiales físicos, las sustancias químicas, los microorganismos, y que estos tres factores son los que debemos de evitar para que nuestro producto tenga la calidad e inocuidad necesaria. Recordemos que los alimentos que nosotros vamos a procesar van dirigidos hacia humanos, pero puede ser nuestro papá, puede ser nuestro hermano, puede ser el cuñado, puede ser el novio, y tiene que haber mucha conciencia de que esos productos no nada más se procesan por procesar, sino que van a un ser humano. Hablando de los peligros físicos, pues bueno, tenemos vidrio, madera, metal, los celulares es muy importante. Muchas veces en las empresas pequeñas, micro y pequeñas empresas, se
se les hace fácil meter el celular hacia el área de producción. Y este equipo es de suma importancia porque, pues bueno, es un artículo que tenemos, que metemos al baño, que comemos con él, que pues estamos en constante uso con él, y meterlo al área de producción pues implica una contaminación en el proceso o en la materia prima. Les voy a compartir una experiencia en un peligro físico. En una empresa donde procesaban, una empresa panificadora, resulta que en un producto terminado que ya estaba en tienda, salió un tornillo, una tuerca. Entonces, de ahí la importancia de cuidar todos estos peligros que hay en nuestro proceso. ¿De dónde se derivó esta tuerca o de dónde se pudo haber derivado esta tuerca? Pues bueno, pudo haber sido materia prima que intencionalmente lo hicieron, pudo haber sido un equipo que no se le dio un mantenimiento adecuado, pudo haber sido, como les decía, con dolo, o simplemente el consumidor quiso hacer ahí presencia y hacer ese daño, ¿no? Ese fraude. Pues bueno, es importante revisar cada uno de los peligros, dónde lo podemos tener. Y en este caso, en este ejemplo en específico que les pongo, resulta que sí fue con dolo. O sea, una persona de producción que estaba enojado con la empresa, lo que hizo fue agregar a la mezcla del pan, del muffin, pan en específico muffin, agregar esa tuerca y pues bueno, afectó a la persona que lo estaba consumiendo, le lastimó su dentadura. Afortunadamente, pues no pasó a mayores, pero de ahí la importancia de las buenas prácticas, tener registro. Si no se registra, no se hace. Eso es muy importante, ¿sale? En cuanto a los productos químicos, es muy fácil que las personas del aseo, y ahí tenemos en el área de calidad se involucra mucho, es muy fácil que el personal del aseo no tenga ese conocimiento de uso, manera de uso y dosis del producto. Puede ser que la persona de limpieza se le haga muy fácil y agregue un chorrote de cloro, ¿no? A la solución donde va a trapear. Y pues esos residuos que quedan al momento de que se limpian las mesas, de que se lavan los trapos, si no se usan la dosis adecuada, puede afectar, puede tener repercusiones en la salud y en el proceso de nuestro producto. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. Importante tener el registro de qué producto usas, qué cantidad usas, quién lo usa, para poder monitorear y poder también así tener un control a la hora de la compra. Eso también, el mal uso de los productos químicos también lleva a un gasto muchas veces innecesario, ¿no? Entonces, es importante. ¿Y cuáles son estos peligros químicos? Pues son pesticidas, los mismos sanitizantes, los productos de limpieza, lubricantes también, no sé, una grasa para un carrito de horneado, son grasas grado alimenticio, pero aún así si no se tiene un cuidado adecuado, pues bueno, podemos contaminar nuestro producto. Otro, pues bueno, viene siendo nuestros peligros microbiológicos, biológicos, y está asociado pues a bacterias, virus, parásitos. Estos microorganismos que hacen pues directamente dañan a la salud. ¿Y nosotros qué queremos? Pues un producto inocuo, ¿no? Un producto que no haga daño, y como les había comentado anteriormente, que recordemos y seamos conscientes que esos productos van para personas y para personas cercanas a nosotros, ¿no? Hay que tener mucha conciencia de eso. Un ejemplo de un peligro biológico, pues muchas veces cuando recibimos materia prima, sobre todo harinas,
si no tenemos, hablando harinas para panificación, si no tenemos certificados, si no tenemos un buen proveedor, pues, y conseguimos harina de lugares pequeños, muchas veces no se tienen los controles y ahí pueden crecer hongos. ¿Por qué? Porque pues es de alguna forma natural que crezcan, porque tienen su medio, es un cereal, y se le están dando las condiciones óptimas, ¿no? ¿Cuáles son? Pues humedad, oxígeno, temperatura. Entonces, todo eso puede causar que esos hongos que tenga la materia prima, hablando de la harina, pues puedan evolucionar y puedan causar pues un daño más severo porque causa micotoxinas, ¿vale? Entonces, estos 3 puntos son muy importantes a cuidar en las buenas prácticas en todo nuestro proceso, desde materia prima, proceso y producto terminado, y muchas veces hasta la entrega, ¿no? Biológicos, físicos y químicos. Dentro de las buenas prácticas es súper importante el higiene del personal. Muchas veces se omite porque dicen, no, pues es que yo no tengo dinero para comprarles uniforme o para comprarles calzado, pero se pueden buscar las alternativas, ¿no? A lo mejor decir, ok, una playera te encargo, pero que se use especialmente por esto, y llévatela a diario y lávala, o 2 playeras que uses solamente para esto, y tener cubre zapato. Y pues bueno, lo importante es que no olvidemos esta parte primordial. Los que manejamos los alimentos somos los principales, uno de los principales fuentes de contaminación. ¿Qué debemos de cuidar? Y creo que ahorita yo creo que el cubreboca todo el mundo lo traemos por cierta situación, ¿no? Pero el cubreboca, la copia, traer una ropa limpia, una camisa de manga, con manga, recordemos que no deben de ir sin manga. Cuando utilicemos guantes hay que cambiarlo a cierto tiempo, los guantes no son eternos, también tienen su cambio. El pantalón debe de ir sin roturas, no rotos. El calzado debe de ser cerrado y limpio, porque muchas veces, pues si manejamos en zonas calientes, se nos cae el agua o el aceite, pues podemos quemar nuestros pies. Y la importancia de no traer la camisa sin mangas es porque, bueno, los hombres, sobre todo, pues ya se imaginarán, imagínense a alguien sin mangas amasando una masa para tamales, o sea, hablando de un proceso artesanal, amasando la masa de tamales, y la persona, el hombre, sin camisa, pues, y sudando, pues no es agradable, ¿no? Y pues también por medio del sudor, pues tenemos esas inconvenientes, ¿no? Puede caer una gota de sudor a la masa para tamal, y aunque lleve un proceso térmico, hay una contaminación. Entonces, pues bueno, ¿cuáles son las partes necesarias de la higiene personal? Es usar copia, tu cubreboca, tu ropa limpia, las manos limpias y desinfectadas, usar guantes siempre y cuando se requiera y hacer el cambio requerido, reportar cuando haya cortaduras. Muchas veces, sobre todo en la industria cárnica, sucede mucho esto. Hay cortaduras y pues imagínense, sangre de tu mano, en la herida de tu mano, y aparte en manipulación que vas a tener con el trozo de bistec, con el pedazo de pierna, pues imagínense ahí la contaminación grandísima que habría, ¿no? Entonces es muy importante reportar alguna herida, alguna quemadura, y también cuando estén enfermos, cuando a ustedes les toque ya sea estar en el área de producción apoyando
o como supervisor o como jefe, es muy importante también que ustedes revisen a su personal. Acuérdense, también registrar, revisen a su personal para que hay enfermedades que no son tan visibles, ¿no? Voy a decir, una diarrea, pues a veces uno no se da cuenta si el compañero está enfermo del estómago, pero si presenta síntomas, debilidad, cansancio, ojos rojos. Entonces, eso también es importante. Cuando vean a alguien que está enfermo, es importante reportar, revisar y si es necesario, que regrese a su casa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si trae gripa y se está sonando constantemente y él está haciendo mezcla de polvos, pues es muy fácil. Me sueno, empiezo a mezclar polvos, empiezo a pesar y la contaminación, porque no se lava las manos, va ahí. Entonces, es muy importante, ¿no? Lo que no debemos de hacer es no usar pasadores ni aretes. ¿Por qué? Porque en el proceso se nos puede caer el arete, el pasador, puede quedar en el frasco de la mermelada y no nos damos cuenta. Y ya en el producto terminado, pues ahí va a salir, imagínense. Lo que les comentaba, no estornudar ni toser, por eso de la importancia del uso del cubreboca y sobre todo usarlo adecuadamente. No cubrir nada más ni la nariz, ni la barbilla, ni media boca, es nariz y boca, ¿sale? No fumar ni comer, esto es importante. No usar plumas con tapadera, hay unas plumas especiales, retráctiles, y hay unas que se detectan fácilmente en equipos detectores de metales, que son especiales para eso. No usar perfume, no usar anillos ni relojes, porque pues son accesorios que comúnmente traemos día a día y que igual que el celular, vamos al sanitario, comemos, andamos en el transporte o manejamos, y pues bueno, ahí los bichos se van acumulando, los microorganismos se van acumulando, y bueno, a la hora de estar procesando algo podemos contaminar, ¿no? Las uñas largas, hay que evitarlas. También el esmalte, uso de esmalte, no traer esmalte, porque a la hora de que también estamos procesando, pues se nos puede ir a las niñas, bueno, ahora ya también niños, es curioso, los he visto con uñas pintadas y está bien. Pero ese esmalte a la hora del proceso, imagínense, ahí les quedan, no sé, restos de esmalte de color verde fosforiloco y es masa para tortillas. Y ustedes lo ven y dicen, ay, caray, ¿qué está pasando aquí, no? O ya se te cayó la piedrita de la uña postiza, entonces pues no es posible usar uñas largas, ni de acrílico, ni naturales, y mucho menos esmalte. Aquí los dejo con mi compañera Jackie. Ella les va a hablar qué otros factores intervienen en las buenas prácticas. Muchas gracias, Isabel. Bueno, vamos a ver qué otros factores intervienen dentro de este control de calidad que se refiere a las buenas prácticas de manufactura. Y vamos a hablar un poquito más sobre las instalaciones. Bueno, iniciemos hablando sobre el material que debemos de utilizar. Debemos de considerar que los pisos, las paredes y los techos de nuestra área de procesamiento o de producción deben ser lavables, de muy fácil limpieza y no deben de tener grietas o roturas. ¿Por qué? Porque dentro de estos lugares se comienzan a acumular microorganismos. Independientemente de la temperatura que estemos manejando, puede haber desarrollo de microorganismos, ¿ok? Vamos a recordar que, por ejemplo, Listeria monocytogenes tiene capacidad de reproducirse en temperaturas de refrigeración y, bueno, que a pesar de que nosotros tengamos una temperatura controlada, si no tenemos buena higiene de las áreas o de las superficies, es posible que sigan desarrollando los microorganismos y que eventualmente lleguen a nuestro alimento y lo contaminen, generando problemas, pues al momento que el consumidor esté literalmente consumiéndolos. Sobre las puertas y ventanas, deben de ser siempre cerradas, no deben de permitir la entrada de lluvia, de fauna nociva, vamos a hablar de roedores, aves, insectos,
¿ok? Y también hay que considerar que deben de tener una protección cuando son de vidrio, una protección que evite que si se llegan a quebrar esos pedazos de vidrio, esos fragmentos lleguen al alimento, pues serían considerados, como ya lo comentó Isabel, una contaminación física y, bueno, el vidrio puede causar daños muy graves en la salud, como ya lo sabemos. En caso de que no sean de vidrio, bueno, hay materiales específicos que son plástico y que ayudan a evitar este tipo de situaciones, a pesar de que se puedan llegar a quebrar o incluso son mucho más resistentes. Equipos y utensilios. Bueno, los equipos deben de tener espacio suficiente para ser lavados. No deben de simplemente estar todos amontonados y ahí ya le eché agua por encima. No, debe de haber espacio suficiente, perdón, para limpiar todas las superficies exteriores, por debajo de ellos y por arriba de ellos, además de su interior. No solamente en donde el alimento tiene contacto directo, es todo. Deben de ser lisos y lavables, como ya habíamos dicho, no deben de tener grietas, al igual que las paredes, pisos y techos, y deben de ser de acero inoxidable grado alimenticio, que es el que nos ayuda a mantener la higiene, es de fácil lavado y es resistente. Los refrigeradores y las cámaras frías no deben de tener acumulación de agua y deben de tener un termómetro para su monitoreo. ¿Por qué no deben de tener acumulación de agua? ¿Qué necesita un microorganismo para desarrollarse? Humedad, temperatura y nutrientes. Entonces ya tenemos nutrientes porque tenemos alimentos, probablemente ya van a tener agua. Si además hay humedad en el ambiente, propiciamos su desarrollo y bueno, al fin y al cabo, aunque tengamos termómetro y llevemos un monitoreo, si no tenemos buena higiene, no nos va a servir de nada. El termómetro siempre debe de ser monitoreado y se deben de llevar registros. Acuérdense lo que dijo Isabel, si no se registra, no sucedió, no se hizo y entonces no es comprobable. Se debe de tener un monitoreo de hora, cada cierto tiempo, cada proceso tiene sus parámetros y se deben de establecer, pero por ejemplo, si cada 2 horas se tiene que monitorear, revisar que esté a 5 grados, ok, si está a 5 grados y se revisó a las 10, a las 12 y a las 2, y cada 2 horas se está registrando y quién lo registró. ¿Por qué? Porque si no está bien ese registro que se hizo del monitoreo y no se sabe quién fue la persona que lo anotó, entonces no vas a poder encontrar dónde está el problema dentro de tu empresa y esa persona pues va a continuar tal vez haciendo las cosas de manera inadecuada. Los utensilios, igual, lisos, lavables y sin ruptura y deben ser de material grado alimentario. No debemos utilizar materiales porosos como la madera. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, los microorganismos tienen capacidad de acumularse, formar biopelículas que los ayudan a protegerse. Las biopelículas se pueden formar ya sea con materia orgánica que ellos produzcan, como parte de sus metabolitos, o puede ser la misma suciedad que se va acumulando por residuo de los alimentos. Y si no es limpio, pues se van a reproducir. La limpieza y la sanitización. Bueno, la limpieza es retirar la suciedad visible, o sea, tengo una mesa llena de polvo, la sacudo, ya la limpié, pero no está sanitizada. Me toca sanitizar. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de microorganismos en esa superficie. Se aplica un sanitizante y después se debe de, dependiendo del sanitizante que se utilice, siempre hay que seguir las recomendaciones del proveedor, dejarlo reposar hasta que se evapore o limpiarlo con un trapo limpio. Ya dependerá, pero eso siempre hay que verificarlo en las instrucciones del sanitizante que estemos utilizando. Y el código de colores. El código de colores no es algo que ya existan colores específicos para cada área. Cada empresa puede hacer su propio código de colores. Yo digo, en mi cocina, tengo un restaurante y en mi cocina yo quiero utilizar todo lo que es azul. En el baño voy a utilizar todo lo que es rojo y en el área de comedor todo lo que es amarillo. Eso lo puede determinar cada empresa. Debe de ser fácil de conocer por parte de todos los empleados. Debe estar establecido con señales o con símbolos para que sepan qué utilizar todos los empleados. No debe de ser un código súper complicado y secreto, al contrario, que sea fácil de que todos entendamos, que todos conozcamos y que utilicemos lo que debe de ser en el lugar que está determinado. ¿Por qué no voy a utilizar lo mismo en la cocina que en el baño? Bueno,
Tal vez podría ser muy obvio cuando conoces de microbiología, pero si eres una persona que no sabe sobre microbiología, pues tal vez no te parezca obvio y dices, pues, ¿qué tiene? Es lo mismo, lo estoy utilizando para limpiar y estoy usando cloro y pues eso ya va a eliminar todo. Pues no, pueden quedar residuos, como les dije, los microorganismos pueden generar biofilms o biopelículas y quedarse en esos trapos o en esa escoba, en ese trapeador y entonces contaminar las otras áreas en donde no debería de haber esa contaminación. Los baños, bueno, los baños deben de estar separados del área de producción, nunca deben de tener puerta directa al área de producción, de preferencia que estén en un área separada, que haya más de una puerta de por medio, un pasillo, deben de tener agua potable, jabón, gel sanitizante, papel higiénico, toallas desechables y tal vez, bueno, si no hay toallas desechables, un secador de aire. ¿Ok? Esto va a depender de cada empresa y existen diferentes artículos en donde se verifica la capacidad de limpieza o de desinfección que existe después de haberse lavado las manos y secarse con toallitas desechables o secarse con toallitas no desechables o con secadores de aire. Eso cada empresa lo puede decidir y ya hay mucha investigación que se ha realizado por parte de investigadores del área de inocuidad de alimentos que nos ayudan a tomar decisiones. Los basureros siempre deben de tener bolsa y ser de tapadera, ya sea con pedal o oscilante, lo que evite más el contacto por parte del operador con la materia que puede estar contaminada, en este caso el basurero. Y siempre debemos de tener ilustraciones de lavado de manos después del uso de sanitarios. Ay, pero es que ya todos sabemos que nos tenemos que lavar las manos después del uso de sanitarios. Ok, igual y tú lo sabes, yo lo sé, pero tal vez alguien más no lo tiene como costumbre y por tanto es necesario que se esté recordando y que siempre esté en nuestra mente dentro de una industria de alimentos que hay que lavarse las manos cada cierto tiempo. No es una vez al día cuando llegas a la empresa, no es nada más cuando te vas o nada más después de ir al baño. Es en todas las ocasiones y cada empresa puede tener un tiempo determinado que te diga, oye, tú cada 2 horas te tienes que lavar las manos, tú cada 20 minutos, tú cada 4 horas, ¿ok? Y hay que respetar eso. El almacén de materia prima y producto terminado son también dos áreas que deben de estar separadas del área de producción. ¿Por qué? Vamos a imaginar que yo tengo una empresa de embutidos, ¿ok? Y entonces yo que recibo con materia prima, pues voy a estar recibiendo tal vez algún almidón, voy a recibir carne, ¿ok? Voy a recibir, no sé, ya sea la tripa, y si yo mezclo esa materia prima, voy a decir la carne, con mi producto terminado, ¿qué va a pasar? Va a haber contaminación cruzada, es decir, los microorganismos que naturalmente se encuentran en mi materia prima por ser un reservorio natural del microorganismo, porque tal vez para la res que estoy utilizando no es un patógeno, pero para nosotros sí, entonces ya sé que no los debo de mezclar porque esa salmonela, vamos a decir, llega a mi producto terminado. Yo estoy haciendo salchichas, que son ¿qué? Un alimento de consumo directo, ¿ok? Se pueden consumir de manera directa. Y tenía salmonela, ¿qué va a suceder? Pues al consumidor se le va a complicar el estado de salud, le puede dar tifoidea, le puede dar una salmonelosis. Y bueno, eso es lo que no queremos provocar porque además de que no es correcto de manera ética, genera pérdidas para la empresa, ¿ok? Entonces, la materia prima y producto terminado siempre deben de ser colocados en una superficie limpia. No vamos a poner en un área que está sucia un producto terminado ni una materia prima, aunque vaya a ser procesada. Se debe permitir la circulación del aire para evitar que se acumule humedad y otros factores que puedan propiciar el desarrollo de microorganismos patógenos. La estiba debe evitar el rompimiento y la exudación, es decir, cuando estemos manipulándolos y poniéndolo sobre nuestros pellets para poder transportarlos, no debemos de aventarlos o tenemos que evitar perforar las bolsas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente eso va a generar mala calidad en el producto y riesgo de contaminación. Además, se debe identificar cada caja de arrastre e identificar el producto, ¿ok? Esto también forma parte de nuestra trazabilidad. Hay que recordar que la trazabilidad
aunque no existía tal vez hace muchos años, es algo que ahorita se tiene que tomar mucho en cuenta porque nos ayuda a detectar en dónde está el error dentro de nuestra empresa, evitar problemas con los consumidores y bueno, lo que a veces a los empresarios más les importa, o bueno, lo que a veces podemos utilizar nosotros como tecnólogos de alimentos para hacerlos comprender la parte científica es, esto te va a generar gasto económico, ¿ok? Pérdidas. ¿Por qué? Porque vas a perder producto. ¿Por qué? Porque te pueden demandar por la contaminación o, bueno, por el daño causado al consumidor. Y, bueno, vienen un sinfín de resultados a partir de esto. El almacenamiento de químicos. El material de limpieza y los agentes químicos y sustancias tóxicas deben de siempre estar almacenados en un lugar separado del área de manipulación de alimentos. ¿Por qué? Porque existe el fraude alimentario, que ya habló Isa sobre eso, que puede involucrar el hecho de que un empleado o un operador que no esté satisfecho con la empresa por X o Y razón, pueda intentar manipular la calidad del mismo utilizando alguna de las sustancias químicas. Se recomienda que siempre estén guardados bajo llave y que haya una persona que sea responsable por esa llave. Además, los recipientes siempre deben estar cerrados e identificados. No voy a poner mi cloro en una botella de coca y la voy a dejar ahí para que luego llegue alguien, lo utilice y se pueda intoxicar o pueda contaminar los alimentos que está manipulando. Y bueno, se debe establecer la tabla de dosificación y el modo de uso. Como les decía, esto siempre va a depender de las recomendaciones del proveedor de la sustancia que se está utilizando y debemos de apegarnos a ella para evitar intoxicaciones. Hay que recordar que la dosis es lo que hace al tóxico, ¿ok? O hace al veneno. El control de operaciones. Esto ya viene un poquito más con el control de parámetros dentro de nuestro proceso, ¿ok? Siempre debemos de tener en consideración todos los parámetros que pueden afectar a nuestro proceso unitario, ya sea temperatura, control de humedad, velocidad, ¿ok? Todo eso se tiene que tomar en cuenta y tienen que existir registros. Acuérdense, si tú tomaste la temperatura, no lo anotaste, no pusiste tu firma, no pusiste tu nombre y la hora en que lo hiciste, entonces nunca lo hiciste, ¿ok? Se deben identificar los puntos críticos, que en este caso van a ser parte de esos parámetros, es decir, yo estoy creando, no sé, estoy produciendo una carne lista para consumo en salsa verde. Ok, si mi carne no alcanza la temperatura de cocción adecuada, ese es mi punto crítico, la cocción, entonces puede que en el centro, bueno, si es una carne molida, que en el centro de esa carne molida haya microorganismos que no se eliminaron y que entonces van a generar problemas al final cuando sea consumido. Y bueno, finalmente la separación de áreas de proceso y de todas las instalaciones de la empresa, baños separados de área de proceso, almacén de producto terminado separado de materia prima y de área de procesamiento. Siempre hay que tener cuidado con eso, identificando cuáles son los factores de riesgo que tenemos alrededor. Y bueno, aquí como ejemplo tenemos también la detección del punto crítico en la elaboración de una hamburguesa, que es lo que les comentaba ahorita. Y lo recomendable es que nuestra temperatura se mantenga igual o mayor a 74 grados centígrados para garantizar la cocción completa y la eliminación de microorganismos. Entonces ese va a ser nuestro punto de control y un punto crítico va a ser la cocción. Las materias primas, siempre hay que verificar al momento de la recepción de materia prima la fecha de caducidad, que no sea un producto vencido o que no esté a días, ¿no?, de vencer. También se debe de tener un sistema de control de primeras entradas y primeras salidas, es decir, lo que llegó primero se utiliza primero y lo que llegó después se va a utilizar de manera secuencial. No voy a utilizar primero lo que me llegó ayer si tengo del lunes o de la semana pasada, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque evidentemente lo que tenemos desde el lunes de la semana pasada va a tener una vida de anaquel más próxima o, bueno, más corta. Se deben de proteger siempre del polvo, de la lluvia, fauna nociva y materia extraña, todo esto para evitar que se deteriore y que nos genere pérdidas, merma dentro del proceso, y siempre debe cumplir con las especificaciones establecidas dentro de la normatividad.
Hay algunos ingredientes o materias primas que tal vez no podamos encontrar en la normatividad mexicana, pero recuerden que siempre podemos utilizar como referencia ya sea el Códex Alimentario o lo establecido por la USDA o la FDA de los Estados Unidos, pues ya son un poquito, son referencia gracias a los buenos estándares de calidad que tienen. Bueno, vamos a la parte de mantenimiento. Como comentaba Isabel, estos forman parte también de puntos o fuentes de contaminación, ya sea física o química. Los lubricantes que se utilizan siempre deben de ser de grado alimenticio y solamente deben de ser utilizados en las porciones recomendadas por el fabricante, no en exceso y de cualquier manera. Si es que no generan toxicidad en el alimento, pues van a tener por lo menos un efecto en las características sensoriales y nadie quiere comerse, no sé, un cereal que sepa a lubricante, ¿no? Aceite. Y las uniones en las superficies deben siempre permitir la limpieza de los equipos. Como les comentaba, es necesario que se limpie completamente todo y que se desmonten. Aquí les voy a comentar sobre, por ejemplo, en las carnicerías. Hay carnicerías en las que se ha identificado que no existe un buen lavado de las rebanadoras. Normalmente no las desmontan para hacer el lavado porque requiere tiempo, pero tiene que ser hecho. ¿Por qué? Porque estamos manipulando materia orgánica con alta humedad, que es rica en nutrientes, y entonces eso que va a hacer, pues nuestros microorganismos se van a desarrollar muy a gusto, muy tranquilamente, y van a contaminar todo lo que al día siguiente querramos cortar. Normalmente se meten solamente al refrigerador y evitan lavarlos para no perder tiempo, lo cual pues es algo que ustedes y yo sabemos que no se debe de hacer. El control de plagas. El control de plagas es muy importante dentro de la industria porque son fuente de contaminación no solamente por su presencia como materia extraña. Vamos a hablar, por ejemplo, de una cucaracha dentro de un cereal. No solamente es materia extraña, sino que esa cucaracha puede ser reservorio de diferentes microorganismos que habitan en ella de manera natural y que a ella no le pasa nada porque habitan en simbiosis, pero que a nosotros sí nos puede generar enfermedades. Entonces, no se debe de permitir la entrada de animales domésticos, se tiene que evitar generar fuentes que propicien el desarrollo de estas plagas, como los desperdicios, la maleza y el drenaje que esté descuidado. Todos los drenajes siempre deben de tener su protección para evitar el ingreso de animales por ello. Además, se debe limitar el uso de plaguicidas a lo que sea necesario y estos deben de ser autorizados para ser utilizados en la industria alimenticia porque, bueno, pueden ser tóxicos también para nosotros. El manejo de residuos, bueno, lo que ya sabemos que no se debe tener acúmulo de residuos, por lo mismo de que van a propiciar el desarrollo de microorganismos y plagas. Siempre deben de eliminarse por lo menos una vez al día los residuos que se generen y después de producción se tiene que quedar todo limpio, nada de mañana lo voy a limpiar. Y bueno, se debe de tener botes identificados y con tapa para cada tipo de residuo, pues también nos tenemos que hacer cargo de la parte de sustentabilidad. No es nada más hacer comida y hacer dinero, sino que también es nuestra responsabilidad de actuar como una empresa responsable con el medio ambiente. El lavado de manos creo que lo conocemos bastante bien. Ahora también con la situación mundial hemos aprendido más. Los que no sabíamos, aprendimos, y los que ya sabíamos, pues nos hemos hecho más esa costumbre. Es importante limpiar dorso, entre los dedos y uñas, acuérdense. Y bueno, cada cuando nos debemos de lavar las manos, es lo que les decía. No es nada más cuando voy después de ir al baño, perdón, sino que cada que me agarro el rostro, el cuerpo, el cabello, la nariz, porque me dio comezón, después de toser, de comer, de beber, de mascar, de fumar, sacar la basura, utilizar productos químicos, de manipular alimentos crudos, pues ahí estaríamos propiciando también la contaminación cruzada. Antes de tocar alimentos o utensilios limpios, ¿sí? No, si yo ya sé que la pala está limpia y la voy a utilizar y yo tengo las manos sucias, ¿para qué la toco y luego la voy a tener que lavar? Eso no se debe de hacer, ¿ok? Y después de tocar cualquier cosa que pueda contaminar los alimentos o utensilios, que creo que
ya con el conocimiento que ustedes tienen, ya logran identificar cuáles pueden ser esos. El uso de guantes, hay que recordar que no omiten la necesidad de lavarse las manos y que se tienen que cambiar cada que se ensucien o se rasguen antes de cambiar de actividad, porque igual ya hace rato yo estaba formando bolitas de carne molida, como vemos en la imagen, pero ahora voy a cortar apio y el apio es de consumo directo, entonces voy a contaminar el apio con los microorganismos de mi carne. Es necesario hacerlo también después de toser o estornudar, cada 4 horas después de uso continuo, aunque sigas haciendo la misma actividad. Y bueno, lo que ya les comentaba, nunca jamás en la vida esto va a sustituir el lavado de manos. El transporte debe tener un muy buen control, el transporte ya sea nuestras materias primas o nuestro producto terminado. Debemos de evitar que ingresen plagas, contaminantes físicos, químicos o biológicos, ¿ok? Que aquí entrarían plagas y microorganismos. Los vehículos deben de estar limpios y deben de estar en buenas condiciones, igual deben de ser lavables, no deben de tener grietas, debe de ser posible sanitizarlos y además deben de tener las características de los parámetros necesarios para que el alimento llegue en buen estado. Es decir, si necesito que la temperatura se mantenga en refrigeración, entonces debemos de tener un control de refrigeración y monitoreo dentro de los autobuses también o de los trailers, lo que se esté utilizando. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo es que se logran las buenas prácticas de manufactura? Con el trabajo en equipo y muchas ganas de hacerlo. Puede ser que a veces se topen con gente que les diga que no es importante o que no lo vean desde el punto de vista en que tal vez nosotros tenemos capacidad de verlo por el conocimiento que tenemos ya como tecnólogos de alimentos, pero siempre hay que intentar como difundir eso entre todos los participantes de una empresa. Y muchas gracias, compañeras. Excelente información. Considero que es de bastante interés, sobre todo para nuestro foro que está justamente en ese punto de partida, ¿no? De integrarse al área laboral y de utilizar todas estas herramientas y habilidades para desempeñarse de la mejor manera. Y bueno, nada más compartirles los datos de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook o en Instagram como Nini Institute. Ahí van a encontrar información de interés de esta área, que es el área de desarrollo de alimentos. En esta ocasión hablamos de temas básicos, que es el tema de la calidad y buenas prácticas de manufactura. Sin embargo, sabemos que nosotros como esta incubadora de investigación y desarrollo de productos siempre podemos aportar a la comunicación continua y agradecemos que ustedes nos aporten algunas ideas para futuras charlas. Sin más por el momento, nos despedimos sin antes agradecer su participación y asistencia y pues hasta la próxima.